yo vengo afirmando y vengo sosteniendo desde hace rato que este es el gobierno que más recursos ha recibido en la historia, fundamentalmente proveniente del precio internacional del petróleo, no de la cantidad de petróleo producida, porque este gobierno ha mantenido la misma cantidad durante toda la década, no ha aumentado nada, ha hecho inversiones realmente fabulosas en el sector petrolero que algún rato habrá que investigar, pero que no han dado frutos en cantidades de barriles de petróleo. Pero gracias al precio internacional del petróleo, cuya variable no depende del gobierno ni de ninguna política económica autónoma, sino de sucesos geopolíticos externos, se benefició de ello como no se habían beneficiado gobiernos en los 40 años previos. Si sumásemos todo aquello que el gobierno exhibe como una obra grandiosa, las hidroeléctricas, las carreteras, las escuelitas del milenio, los hospitales, que como es obvio, como toda obra de inversión, es lo mínimo que se podía exigir a un gobierno que ha tenido tanta riqueza. Pero digo, si sumásemos todo, de los datos últimos que yo he venido elaborando, no llega a 45 mil millones de dólares. 45 mil millones de dólares sigue siendo una cifra bastante alta y por eso la gente observa y mira que ha habido carreteras y dice, bueno, aquí está la obra. Pero solamente la quinta parte de toda la riqueza que recibió el gobierno. Un 20%. Un 20%. El 80%, casi cerca de 200 mil millones de dólares, se dedicó a gastos corrientes, el 81% exactamente a gasto corriente y el 19% a gastos de inversión. Ahí donde está la falta de perspicacia, de inteligencia, la falta de conocimientos de lo que es el manejo de la economía. Si hubiera estado allí, con todo lo que hubiera beneficiado para prever y que la gente tenga confianza en el sistema, si hubiera, y esto es no menos importante, si hubiera sostenido la dolarización. Bueno, está sostenida hasta el momento. No está sostenida la dolarización. ¿De dónde está sostenida la Ah, dolarización? todavía está vigente, por lo menos. Está vigente, lo que no es lo mismo. Está vigente el sistema, Y abajo entonces de este piso que hay. pero es cada vez menos sostenible. Porque pasamos de un momento que por no tener reservas monetarias, por no haber ahorrado en todo este tiempo, la hemos despilfarrado, se hizo gasto corriente, el gasto corriente no vuelve más, se paga en sueldos y salarios, se paga en sabatinas, se paga en aviones, se paga en viáticos, se paga en adecuación de los edificios, en cosas superfluas y no vuelven más. Entonces hemos despilfarrado los recursos de la riqueza que nos ha dado la sociedad. Pero digo, si hubiéramos guardado ese dinero, se hubiera sostenido la dolarización. Pero sí formé parte en este gobierno de otra comisión que me pidió él que la presida, que es para analizar la hondura y las pérdidas del feriado bancario del año 98, porque según él, ese feriado bancario es lo que había postrado al país, había agravado la situación de la gente pobre y obviamente él iba a averiguar ese asunto, iba a sancionar a los culpables. Resulta que cuando yo presenté el informe, los dos principales culpables que estaban en el documento y que yo los entregué, él los encubrió. Uno es el primo. Uno es el primo de El él, primo de Miami. el otro es actualmente embajador en Europa, Juan Falcón y Puig. Los dos fueron elevados a los altares del gobierno, trabajan como funcionarios del Servicio Exterior del Ecuador, representando al Ecuador cuando son, según ese estudio, proporcionado por funcionarios de la Corporación Financiera Nacional que conocían del tema y que yo se los pasé al presidente, pues los encubrió, lo tapó. Y yo entregué ese documento a la Corte Suprema de Justicia, entregué a la Fiscalía General del Estado, hablé con el Contralor General de la Nación y hablé personalmente también con el fiscal. Y ninguna de esas instituciones en estos 9 años del gobierno han movido una página. Ni siquiera una indagación Nada, previa. absolutamente, según el gobierno, el más grande atraco de la historia económica del país. Bueno, este gobierno ciertamente tiene niveles mucho más altos que en el pasado. Empecemos porque el gasto público total, el aparato estatal, subió de aproximadamente el 17%, 18% que era en relación al Producto Interno Bruto, ahora estamos en el 44%. Hablamos del año 2006 a la actualidad. Claro. ¿Cómo recibió el gobierno Correa? Claro, se incrementó el aparato estatal. Casi el triple. Claro, que el triple, exactamente, es un incremento del 200%, lo que es lo mismo 3 veces más. Es decir, ahora todo pasa por él, pasa todo por el Estado, él controla todos los poderes, todas las funciones, todos los ministerios, hizo crecer en 14 secretarías de Estado que no sirven para nada. Ahí está la Secretaría del Buen Vivir. 14 más 14 más. de lo que ya había. Me parece que en el gobierno de Palacios habían algo así como 25, ahora son 14 más, son ya casi 40.
A mí me parece grave lo que está pasando porque el gobierno trata de defender su gasto de inversión, que es ciertamente un gran sofisma, pero el sofisma seguramente que pasará a la historia como el más grande, porque si uno analiza los propios programas de inversión donde están esos 40, 45 mil millones de dólares, y uno mira las hidroeléctricas o las carreteras, prácticamente todas, hay estudios al respecto, que prácticamente todas tienen desfases en el tiempo, contratos complementarios, que no se acabó a tiempo y que el contratista dice que no le pagan a tiempo porque no puede terminar, porque encontró un problema geológico, porque encontró un problema de no abastecimiento de maquinaria. Por las serie de razones, los contratos que originalmente se firmaron valían como 100 y terminan valiendo como 200 o como 250. ¿Hay un cálculo realizado de cuánto ha significado esto para el presupuesto del Estado, estos incrementos? Y yo no lo tengo, pero estamos tras de hacerlo, estamos más bien dicho ya trabajando en eso. Y eso además porque cuando yo formé parte de la Comisión de Análisis de la Deuda Externa del país, aquello que este gobierno también criticó, pero que después ha caído en peores errores que lo que él mismo criticó, la tachó de inmoral cuando la mayor inmoralidad en la contratación de deuda pública es en este gobierno, porque habiendo tenido los recursos tan enormes, tan ingentes como recibió, el que además nos deje endeudados para financiar las carreteras y todo lo demás es simplemente un sinsentido, un acto de indelicadeza, fue el sobrecosto. Ahora tenemos un contralor que ya... ¿Tenemos contralor de verdad? ¿Tenemos? O sea, aquí cerca está el edificio de la Contraloría General Tenemos del Estado. Contraloría, tenemos Contraloría. Está el doctor Carlos Poli de ahí, entiendo que él es el Contralor General del Estado, y él, lo último que dijo respecto a una denuncia de sobreprecio en un proyecto hidroeléctrico, Manduriacu, es que todo estaba muy bien. A ver, yo le invito al Contralor, de quien yo tuve, cuando estuve en mi paso por el gobierno, tuve una buena imagen y creí que el hombre iba a hacer una muy buena tarea. Por eso es que yo le encargué a él que haga la auditoría de la Corporación Financiera Nacional y verifique todo lo que ya como evidencia internamente me habían pasado y que él no hizo absolutamente nada. ¿Por qué era tan importante el perjuicio a la Corporación Financiera Nacional, es decir, al Estado, es decir, a todos los ecuatorianos? Porque ascendía a más de 1.178 millones de dólares. Repito, 1.178 millones de dólares, que ahora traídos a valor actual serían fácil 1.800, 2.000 millones de perjuicio al país. En fin, un perjuicio tan grande. Cuando le oigo al Contralor actual, no me refiero a la Contraloría, porque yo porque la Contraloría tengo muy buen concepto, yo sé que hacen su trabajo, que presentan los informes. El problema es que en el momento que se terminan los informes se politizan, no se hacen conocer y ahí quedan. Tanto el actual Contralor como los dos fiscales que han pasado por este gobierno se pusieron de acuerdo algún día y dijeron que la cifra enorme, comillas, enorme de glosas que habían puesto los contratos en este gobierno llegaba a la elevadísima suma de 650 millones de dólares, de los cuales ya se había recuperado la mitad y que solo la mitad estaba en litigio. En una inversión tan enorme como de más de 200 mil millones de dólares, que se haya solamente detectado 600 milloncitos. Solamente esta cifra de 600 millones es la mitad de lo que yo develé como perjuicio a la Corporación Financiera Nacional, que era de 1.178 millones, es decir, el doble. Y estamos cerca de que ahora sí se empiecen a conocer y que la justicia entre a tratar la profundidad de ese tipo de cosas, porque que se despilfarre, que se gaste ineficientemente es muy malo, pero que haya indelicadeza, apropiación indebida de los fondos públicos, eso sí es una cosa de otro nivel ético. Yo personalmente, lamentablemente lo digo, pude constatar con mi propia experiencia desde los primeros meses que empezó este gobierno, que empezó a encubrir uno de los delitos más grandes que habían y que era responsabilidad de él, y que además de él, según un estudio hecho precisamente por Fernando Villavicencio y por Clever Jiménez, se devela que en este gobierno se practicó la misma política que la hizo el gobierno de Mahuad, es decir, utilizar CDRs para sacar dinero de la Corporación Financiera Nacional y ocasionar una pérdida de su patrimonio de la cifra que he mencionado tantas veces ahora. Gobierno hizo Este eso. gobierno hizo lo mismo, poniendo en vigencia una parte de los CDRs que quedaron en el balance de la corporación por 282 millones de dólares, y esos los volvieron a revivir en una argucia legal inaceptable, completamente inmoral. Eran papeles basura ya. Y que esos papeles basura, de lo que me han dicho, porque recién está por hacerse esta investigación, son los que sirvieron para la compra de EQ2 por parte de la corporación, que todos saben que se entregó gratuitamente a una empresa peruana, que nadie sabe exactamente quiénes están atrás de esta empresa peruana. La semana pasada, una de las oficinas de desarrollo de las Naciones Unidas
Resaltó que Ecuador es uno de los países que más cumple con la mejora de los indicadores de pobreza y resaltó también el desarrollo de algunos números en el tema social. Entonces, al igual que lo ha hecho la señora Bárcenas de la CEPAL, están avalando, aplaudiendo prácticamente el programa económico que ha desarrollado el gobierno de Correa debido a los resultados. En este caso, reducción de la pobreza. ¿Qué dice usted, economista? Me han dicho que la señora de la CEPAL está yendo a contender para las próximas elecciones de la CEPAL y que evidentemente ha venido a echarle una mano al gobierno, me imagino, según me han dicho, para intentar conseguir el voto. Espero que no sea así, que esa institución ha sido de mucho prestigio en América Latina. Pero más importante que este chisme, si será o no verdad, yo no lo avalo completamente. Lo realmente importante es esto, que las cifras que maneja la CEPAL son las preparadas por los gobiernos. Entonces, si la CEPAL lo único que hace es mándeme las cifras de pobreza y el gobierno le manda sus cifras de pobreza, lo que hace es repetir. El tema es, ¿son de verdad estos los indicadores reales de pobreza que el gobierno ha logrado controlar? Nosotros, en el Instituto de Investigaciones Económicas, terminamos un estudio al respecto que todavía no ha sido publicado y que por elemental respeto a la institución donde trabajé no me voy a referir a ello necesariamente, en donde se desvirtúa total y cabalmente la propaganda del gobierno que ha bajado la pobreza.